pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Día 1, pregonero de justicia. Querido oyente, te recomiendo tener siempre en mano la Biblia para verificar todo dicho por el hombre. Es de sabio escudriñar las sagradas escrituras. Disfruta del mensaje. Bueno, qué privilegio estar de vuelta en Tenerife. Que te inviten una vez es un honor. Que te inviten 2 veces, pues es familia, ya es parte de la familia. Así que muchísimas gracias al Consejo, al Pastor Misael, a la Iglesia de Tenerife Sur, por este gran privilegio de invitarme nuevamente. En mi corazón hay varias personas de aquí de Tenerife Sur. No me acuerdo el nombre de todos, pero gracias por estar ahí sirviendo a la obra del Señor para que siga creciendo. Gracias también a gente que quiero, a mi hermana, a Ciani, a Rodrigo, a Giovanna, Alex, Marcos, Luz. Bueno, me voy acordando un poco de nombres, ¿no? Pero no me acuerdo de todos. Gracias en general, de verdad a todos, por este privilegio. Vale, yo voy a decir 2 cositas o 3 mías, porque no me gusta hablar de mí, sino de Cristo. Voy a decir 2 o 3 cositas mías, pero que no las voy a decir más en toda la semana. Y es que soy canario, pero criado en Venezuela. ¿Ok? Y entonces soy pastor de las iglesias de Granada y Jaén en Andalucía, en la península. Así que cuando queráis ir a la península, pues bienvenidos, ¿ok? A mi casa. Dicho esto, me gustaría hablar de alguien que es más importante que cualquiera de nosotros, que es Jesús. Mi pregunta es, este es el lema de la campaña de esta semana, sed salvos. Mi pregunta es, ¿qué serías capaz de hacer para que una persona fuera salvo o sea salvo? Tómate 10 segundos, pensad, ¿qué tendrías o qué eres capaz de hacer para que una persona sea salva? Cristo dejó el cielo, tomó naturaleza humana, ahora está con esa naturaleza por toda la eternidad, dejó la alabanza y la gloria del cielo, vino a la tierra para salvar a la raza humana. ¿Y tú qué eres capaz de hacer por ellos? ¿Qué eres capaz de hacer? Porque ¿qué eran capaces de hacer los fariseos? Y la hermana Guay habla del fariseísmo moderno, que ponen piedra de tropiezo para que las personas no sean salvas. Y el mismo Jesús le dice, vosotros no sois salvos y no dejáis que los demás tampoco sean salvos. ¿Vamos a seguir encajonados en el fariseísmo moderno? ¿Qué soy capaz de hacer de hacer para que una persona sea salva? Señalamiento, acusamiento, crítica, murmuración. No podemos seguir en esto, hermanos. No. Tenemos que buscar algo elevado. ¿Sabéis que los que más critican son los que no buscan a nadie para ganar a un alma para Cristo? Sí, está comprobado. Las estadísticas lo dicen. Un alma para Cristo. Uno para Cristo. Sed salvos. Sed salvos. Leímos que Hechos 2:40, ¿recordáis? Sed salvos. Por eso, ¿cuál es la exhortación bíblica? ¿Cuál es la exhortación bíblica que nos propone a nuestros días en esta época? Vamos a ver si pasa. Sed salvos. ¿Cuál es la exhortación bíblica? Ya lo vimos. Lo acabamos de leer, es una exhortación, una motivación, pero también es una advertencia. Es decir, el apóstol está advirtiendo, Lucas, el médico, está advirtiendo acerca de algo que tenemos que motivar y en la cual nosotros tenemos que estar advertidos. Y es que tenemos que ser salvos ¿de qué? De esta generación perversa. Entonces, ¿cómo es catalogada la generación en la cual se encontraba, en este caso Lucas, y en la que había venido Jesús? Una generación perversa. Eso es la exhortación. Por eso el consejo que se nos propone es: seamos salvos de esta perversa generación en la cual se encuentra sumergida este mundo. Algunos preguntan, ¿pero por qué habla tan rápido? 2 cositas. Hablo rápido porque tengo que decir muchas cosas en poco tiempo, porque el que predica corto lo vuelven a invitar, ¿ok? Y número dos,
¿ok? Hablo rápido para que tu mente no se relaje y entonces tiendas a descansar, porque eso es lo que hace la Biblia. Relaja tanto el sistema nervioso que tú dices, wow, pero te quedas dormido. Nos quedamos. Yo también, Yo también. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál es el consejo de Dios para ser salvo de esta perversa generación? Si le preguntásemos a Dios cuál es el consejo y cuál debe ser el deber del cristiano actual, ahí lo tenemos. Dice, confirmaos en la verdad. ¿Qué cosa? Presente. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más dijo? Y la vida, es decir, confirmaos en Cristo. Entonces el Señor también dice que mi palabra es verdad, es decir, que tenemos que estar confirmados también en ¿qué? En la Escritura. ¿Sabéis que los que se alejan de Cristo o tienen apatía espiritual es porque primero han dejado de estudiar la Escritura? Eso está comprobado casi al 100%. Has dejado de estudiar las Escrituras, por eso no estás confirmado, por eso tus dudas y tus bajos y tus altos. Pero si te enfocas en el estudio bíblico, entonces vas a ser un hombre y una mujer de fe que continuamente va creciendo en el conocimiento de aquel que quiere confirmarte en la verdad presente. Esa es la idea del cristiano actual, pero también es la idea fundamental para estar firme y mirad que no caigamos. Estar firmes en la verdad. Esa es la clase. Por eso cada generación en la que se ha visto enfrentado este mundo, todas y cada uno de ellas tenían que estar confirmados ¿en dónde? En la verdad presente. Todas. Cada una tenía su verdad para ese momento. ¿Por qué? Porque eran enseñados e instruidos en la verdad para su presente y para el momento en el cual estaban viviendo. Y eso es clave para poder ser, ¿qué cosa? Salvo. Ahora, en la Biblia existe 5 grandes profecías de tiempo. 5 grandes profecías de tiempo. En estas grandes profecías de tiempo, en cada una de ellas ha habido una verdad presente. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad presente del diluvio? La verdad presente del diluvio es que iba a venir, ¿qué cosa? Una lluvia. ¿Pero se conocía la lluvia? No se conocía la lluvia. Esa es la verdad presente para ese momento. Y esas son esas 5 verdades. Estas son las profecías. Tú quieres ser salvo de esta generación. Atiende la voz del profeta. Debemos entender la voz del profeta. Porque ¿dónde está manifestada la verdad? En la Biblia. ¿Y quién inspiró Dios para la Biblia? Pues al profeta. Entonces, si quieres estar afirmado, necesitamos escuchar al profeta. Y aquí tenemos 5 grandes profecías bíblicas de tiempo. En estas 5 grandes profecías de tiempo vamos a ver cuál es la fórmula. Pásalo, porfa. ¿Cuál es la fórmula? Muy bien. ¿Cuál es la fórmula que usa Dios en las profecías de tiempo? ¿O cuál es el proceso que utiliza Dios para hablarnos de una profecía de tiempo? Va a utilizar la palabra fórmula. Va a utilizar la palabra proceso. Vamos a ver si yo puedo cambiar en el... Vale, va a utilizar entonces, ¿qué usa Dios cuando habla a un profeta? Eso lo podemos llamar como una fórmula, como un proceso, como un método, como una regla, una pauta, un patrón. Hablemos del patrón que Dios va a utilizar para dar una profecía de tiempo y cómo lo hace Dios para dar esa profecía de tiempo. Pasamos y dice, lo primero que hace Dios es lo siguiente, y esto lo vamos a demostrar por la Biblia. Lo primero es que levanta un profeta inicial, ¿ok? Le vamos a llamar profeta 1, profeta inicial. Número 2, le da ¿qué cosa? Una profecía de tiempo, ¿vale? ¿Qué profecía le dio Dios a Abraham, por ejemplo? Que lo estudiaremos en su momento. 400 años será ¿qué cosa? Tu pueblo esclavo. Ahí está la profecía de tiempo. Vamos a ir viendo los ejemplos. Le da una profecía de tiempo. La profecía siempre ¿qué cosa es? Un juicio que va a hacer Dios en esa generación. Y luego la verdad o la profecía no es verdad presente para ese profeta inicial. El profeta inicial da la profecía, pero para él no es verdad presente, sino que Dios va a levantar un segundo profeta que se llama el profeta final. Cambiamos y dice así. Levanta un profeta final en el cumplimiento de la profecía, para él sí es verdad presente, ¿ok? Y luego le ratifica la profecía que le dio al primero, se la ratifica también al segundo, que es el del final, y luego a través de la profecía siempre salga a un pueblo remanente de esa generación perversa. ¿Ok? ¿Voy muy rápido? Perdonad los que no hablan español, Alex, los que están por allí, hermanos italianos. Pero hay que hablar rápido. Muy bien. Genial.
Entonces, no os preocupéis, esto lo vamos a ver todos los días de cómo Dios actúa, cuál es el procedimiento, cuál es la clave, cuál es la fórmula que Dios utiliza para hablarnos a nosotros de profecías de tiempo. Pasamos, dice así, profetas y profecías. Vamos a ver cómo lo hace Dios en este caso. Primer ejemplo que vamos a ver. ¿Cuál es el primer profeta que menciona la Biblia? Venga, vamos a hacerlo aquí. Pensad, no me lo digáis, pensad. ¿Cuál es el primer profeta que menciona la Biblia? A ver si os ganáis un libro, que no lo voy a poner yo. Si os ganáis un libro, pero solo pensadlo, ¿vale? Este libro va a venir del cielo para vosotros. El primer profeta que menciona la Biblia, ¿quién es? Muy bien, Enoc. Alguien lo dijo ahí, se ganó un libro, pero después veremos cuál es. Enoc es el primer profeta de la Escritura. ¿Y cómo lo sabemos? Vamos, pasamos. Dice, de esto profetizó Enoc, séptimo ¿de quién? Desde Adán. ¿Pudo haber antes de Enoc algún profeta? Puede ser, pero mencionado en la Biblia, este es el primero. ¿Ok? Este es el primero. Hay 7 generaciones. Y en esas generaciones son generaciones que duraban ¿cuánto tiempo? Casi 1000 años. Muy bien. ¿Cuántas veces te puedes reproducir en 1000 años? Si hoy hay 7.000 millones de personas y solo vivimos 80, ¿te puedes imaginar? La gente cree que antes del diluvio había poquitas personas en este mundo. No, poquitas personas no había. No vamos a hablar de la sociología de aquella época. Pero he aquí Enoc, dice, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Pregunto, ¿a qué se refiere Enoc? ¿Qué es esto que vino el Señor? ¿Quién es el Señor de Enoc? Dios, ¿verdad? Jesús es el Señor de Enoc. ¿Y quién viene con sus decenas de millares y en qué momento viene con sus decenas de millares? Vale, ¿y se refiere a la primera o a la segunda venida? A la segunda, porque la primera no viene con sus decenas de millares, ¿sí o no? Con la primera vino solito, nació en un pesebre, dio su vida en rescate por la raza humana, pero en la segunda no va a ser así. En la segunda viene con sus decenas de millares, con las nubes de los cielos, va a decir la Escritura. La pregunta es, ¿para qué vino el Señor con sus millares según Enoc? Pasamos. Dice así la Biblia, dice a hacer juicio. Muy bien, ¿a hacer qué? Juicio. Tenemos entonces, ¿cuál es el profeta inicial? Enoc. ¿Qué profetizó Enoc? Que vendría el Señor con sus decenas de millares. Y luego, ¿para qué vino entonces el Señor con sus decenas de millares? ¿Vino para hacer qué cosa? Juicio. Muy bien. Vino para hacer juicio. ¿Contra quién vino a hacer juicio? Contra los impíos, contra los pecadores impíos que hablaban. ¿Qué es hablar mal contra Dios? ¿Qué significa eso en la Biblia? Blasfemia. Ahora, en la Biblia toda blasfemia es perdonada, pero ¿qué blasfemia no es perdonada? La que es contra el Espíritu. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo cosas que son interesantes e importantes en la Biblia, porque en la segunda venida Él viene a juzgar a los impíos, pero viene a salvar a los santos, a los que aceptan a Cristo como su Salvador. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy tienes que ser salvo de esta generación perversa, porque cuando venga Jesús, viene a salvar, pero también viene a juzgar. Por eso es importante Cristo en tu vida y en la mía. Pasamos y dice lo siguiente, ¿de qué juicio está hablando Enoc? Vamos a ver de qué juicio está hablando Enoc. Pasamos, habla de 2 grandes eventos. ¿Cuáles? Si es el séptimo desde Adán, todavía no ha llegado el diluvio. Entonces está hablando del diluvio. Y número 2, está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Mateo 24, 37 al 39, Jesús dijo algo. Mas como en los días de Noé, así será ¿qué cosa? ¿Qué está haciendo entonces en este caso Mateo? El Señor Jesús está relacionando el diluvio con la segunda venida de Jesucristo. Y esto es importante porque si no lo vemos así, no vamos a ver cuál es el juicio del que está hablando en este caso Enoc. Hay una relación entre el así será de la segunda venida con el diluvio que ha de venir en el Antiguo Testamento. Por eso, ¿dónde está la profecía de tiempo que da Enoc? Pásalo. Aquí está, dice, vivió Enoc 75 años. Y dice, ¿y engendró a quién? A Matusalén, 175 años, perdón, vivió 75 años y engendró a Matusalén. Ahí está la clave, ¿no? Interesante, la gente se reproducía a partir de los 70, 80 y algunos hasta los 100 y pico. Se veía su primer hijo. Son los 18 de hoy.
En aquella época, ¿sí o no? En aquella época los 180 años eran los 18 de hoy. Pero en aquella época vivían 1000 años. Ahora, ¿es importante, creéis que son importantes los nombres en la Escritura, sí o no? ¿Son importantes, sí o no? Sí, no es como tú, que el nombre tuyo está asociado a un número y ese número es el número de tu nombre. Eso es todo, pero allí los nombres significaban algo muy importante. ¿Por qué? ¿Qué significa el nombre Matusalén? Pasamos. Fijaros lo que significa el nombre Matusalén. Viene del hebreo Matushelac. Y ese hebreo es importante porque está combinado con dos palabras. La primera es mat, que dice pocos en número o muerte. Y la segunda es shelach, que significa proyectil de ataque o enviar. Complicado, ¿verdad? O sea que cuando yo estoy llamando a alguien le estoy diciendo, oye muerte, ven aquí, por decirlo de alguna manera. Un nombre bastante peculiar, ¿no? Cuando hablamos, en este caso, en el español. Pero ese es el significado del nombre Matusalén. Pásalo, dice, el nombre Matusalén entonces significa muerte, enviar. La pregunta es, cuando muera Matusalén, ¿será enviado qué? ¿El qué? El diluvio. Muy bien, será enviado el diluvio. Por eso el nombre Matusalén en sí mismo es una profecía de tiempo, porque cuando él muera iba a ser enviado el diluvio. Él mismo es la propia profecía. Por eso cuando él muera va a ser enviado el juicio que fue predicado, en este caso por Enoc, en Judas 14 y 15. Y ahí es donde vemos que cuál es el juicio que se aproximaba con la muerte de Matusalén. Nosotros sabemos que es el diluvio en este caso. ¿Ok? Pásalo, dice, vivió Matusalén entonces 187 años. Ahí está, sus 18 años y medio. Y tuvo su primer hijo. Dijo, Matusalén 187 años, ¿y quién engendra? A Lamec. Muy bien, si Enoc es el séptimo desde Adán, entonces ¿quién es Matusalén? El octavo. Muy bien. ¿Y quién es Lamec? El noveno. Muy bien, entonces Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Aquí tenemos 187 más 182 y vamos a ir sumando los que tienen calculadora. Muy bien, entonces pasamos y dice, ¿cuál es el hijo de Lamec? ¿Alguien sabe cuál es el hijo de Lamec? Noé. Muy bien, vamos a pasarlo, ahí está. Y llamó su nombre, es decir, Lamec llamó su nombre diciendo, Noé, diciendo, este nos aliviará. Fijaros que los nombres tienen un significado específico. Noé nos va a aliviar. Matusalén, cuando muera será enviado. Jesús, perdonador de pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significan los nombres? Acciones en el ministerio de las personas. Yeté, que nació con dolor. Jabes, nació con dolor. Entonces le puse por nombre Noé, diciendo, este que va a hacer nos va a aliviar. ¿De qué? De todo el problema que hay en la tierra, por cuanto Dios maldijo la tierra por causa del pecado. Ahora, estamos en una época de decisiones, ¿sí o no? ¿Estáis conmigo? ¿Estamos en una época de decisiones, sí o no? Vale, Eva decidió obedecer ¿a quién? A Satanás, decidió obedecerlo. ¿Y cómo está el mundo? Vale, José decidió obedecer ¿a quién? A Dios, ¿sí o no? Job decidió obedecer ¿a quién? Judas Iscariote decidió obedecer ¿a quién? Entonces estamos en una época de decisiones, ¿sí o no? Hoy, pues el llamado a ser salvo es un llamado a una decisión, la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador, porque si no, el problema va a ser más grave, o será grave. Entonces necesitamos ver que Noé iba a aliviar, en este caso, el dolor de la tierra. Es decir, que Noé iba a ser un instrumento de ¿quién? Porque ¿quién es el que alivia? Dios. Dios es el que alivia, ¿verdad? Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner nuestra mente de juicio. Somos buenísimos para hacer juicio. Somos increíbles, somos los mejores juzgadores de este planeta Tierra. Si alguien dice yo soy juez, a mí ponme que yo sé lo que tengo que hacer. Muy bien, vamos a poner en este lado a un grupo de hombres que son todos asesinos de niños en serie. Aquí lo ponemos, ¿ok? Vamos a ver, mentes juiciosas. ¿Qué juicio le tiene que venir a esos hombres? Alguien que me diga. ¿Le damos libertad o los llevamos a la silla eléctrica? Muy bien, ¿por qué? Porque son asesinos ¿de qué? Son asesinos en serie de niños. Es decir, que si se deja a estos hombres, ¿qué va a pasar con los niños de la humanidad? Pues en un momento desaparecerán.
Si yo soy misericordioso y le dejo la vida para que sigan haciendo lo que les da la gana, matando niños, pues ¿qué va a pasar con esos hombres? Esto es un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con estos hombres? Vale, tu mente juiciosa dice, mejor los llevamos a la silla eléctrica, mejor que le pongan la inyección letal, mejor es que mueran de una vez. Pero si es Dios el que lo hace, entonces Dios es malo. Pero si lo hago yo, no. Pero si lo hace Dios, entonces Dios sí es malo. ¿Por qué? Porque Dios está ejecutando a toda una generación antidiluviana por lo que hacían. Pero si se trata de mí, yo sé hacer juicio. Señor, ponme a mí que yo soy juez. ¡Guau! Le cortamos la cabeza a todos. Pero cuando se trata de Dios, mi pregunta es, Guásalo, ¿qué edad tenía Noé cuando se desató el diluvio? ¿Alguien me puede decir qué edad tenía Noé cuando se desató el diluvio? No saben. Muy bien, ahí lo dijeron. Cámbialo. Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Qué interesante. ¿Qué edad tenía Noé? ¿Por qué da estos detalles? ¿Por qué Dios da todos estos detalles? Vamos a pasarlo. Fijaros esto. 187 años de ¿quién? Matusalén cuando tuvo ¿a quién? Lamec 182 cuando tuvo ¿a quién? Noé tenía 600 cuando vino el diluvio. ¿Eso cuánto da? Muy bien. Entonces 969 años. ¿Quién vivió con esa edad? Pásalo. Dice Matusalén era de 979 años. ¿Y qué pasó? Murió. Entonces cuando él muera iba a venir ¿qué cosa? El juicio. Es interesante porque cuando vemos este tipo de cosas, nosotros tenemos que analizar lo que está sucediendo con cada una de estas cosas. Porque Matusalén, vamos a ver que la tradición judía dice que Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Pero bíblicamente nosotros solo podemos demostrar que Matusalén murió el mismo año del diluvio. Porque tenía 969 años cuando desató, ¿qué cosa sobre la tierra? El diluvio, nuestro Dios. Ahí está la clave. Nosotros podemos decir que es el mismo año, no que fueron 10 días. ¿Fueron 10 días antes? Bueno, no pasa nada. Él no vio el diluvio. Porque si él estaba vivo para el diluvio, ¿qué hubiese hecho? Hubiese entrado en el arca. Es correcto. Hubiese entrado en el arca, lo que significa que él murió. Y efectivamente la profecía dice que cuando él muera, iba a venir ¿qué cosa? El diluvio o el juicio sobre la tierra. Pásalo. Este mensaje no era verdad presente para los días de Enoc. ¿Por qué no era verdad presente para los días de Enoc? Decirme por qué. Venga, poner a funcionar el cerebro. ¿Por qué no era verdad presente para Enoc? Enoc es el primer profeta. Enoc es el primer profeta llamado por Dios, según tiene establecido la forma en que Dios utiliza la profecía. ¿Por qué? Pásalo. Muy bien, porque ¿qué pasó con Enoc? Vivió 375 años, caminó Enoc y desapareció porque Dios... ¡Qué privilegio! Enoc desapareció porque Dios lo llevó. ¿Cuánto le gustaría que Dios se lo llevara al cielo? ¿Verdad que sí? ¿Y cuánto le gustaría vivir como Enoc? Amén. Ya la cosa es más complicada, ¿verdad? Si en la Biblia dijera, vale, vamos a imaginar, la Biblia dice, oye, pareceos a Enoc para que seas salvo. En vez de parecerte a Jesús para que seas salvo, parecerte a Enoc para que seas salvo. Pregunto, ¿podrías alcanzar la norma de vivir como Enoc, sí o no? La de Jesús sabemos que el listón es muy alto, ¿a que sí? Oye, Jesús, es que Jesús, ¿sí o no? Pero si te digo, oye, tienes que ser como Enoc para que desaparezcas y seas llevado al cielo, pues diría, oye, yo creo que puedo. ¿Sí o no? Con la ayuda de Dios creo que podemos, ¿sí o no podemos? Sí, porque era hombre pecador, sujeto a tendencias igual que cada uno de nosotros. Sí podemos. Por eso piensa por un momento, ¿qué es lo que te evita caminar o ser como Enoc? Piensa, ¿cuál es el pecado que está abrazando? ¿Cuál es la situación que estás viviendo? ¿Por qué no tienes una entrega total a Dios? El Señor te está diciendo, sé salvo de esta generación, porque si no te vas a perder. Y Él no quiere que te pierdas porque te ama por amor de su nombre. Él se lo llevó y se lo llevó al cielo sin ver, ¿qué cosa? La muerte. Y esto es clave. Ahora,
cuando vino el cumplimiento de la profecía del diluvio, se va a cumplir la profecía del diluvio, ¿a qué profeta levantó Dios? Algunos están conmigo. Muy bien, pásala. Vamos a ver que, y si no perdonó al mundo antiguo, ¿cuál es el mundo antiguo que no perdonó? Los antidiluvianos. Dios no lo perdonó, sino que guardó, preservó, estableció una salvación especial para ¿quién? ¿Y por qué? Porque era aparte de todas las características que tiene, también era un pregonero de ¿qué? Pregunto, Enoc va a ser salvo porque ya está en el cielo, pero Noé va a ser salvo, ¿sí o no? Pregunto, ¿podrías parecerte a Noé? Yo entiendo que Enoc podemos parecernos a Noé, parecernos a Jesús, ya parece que podemos parecernos a Pablo. Pablo dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de ¿quién? ¿Podemos o no podemos? ¿A que sí podemos? Con el poder y la fuerza del Espíritu. Y dice ser pregonero de justicia. Por eso Noé fue el profeta final y para él sí fue verdad presente. Es decir, Enoc se le dio la profecía, juicio, ¿ok? El primer profeta. No es verdad presente para él, ¿ok? Hay una profecía de tiempo. Segundo profeta o profeta final de la profecía de tiempo. ¿Cuál es la profecía de tiempo del final? Pues el profeta es Noé, ¿sí o no? ¿Estáis conmigo? Vamos a ver a lo largo de toda la semana que así funciona Dios con todas las profecías de tiempo. Y esto es interesante porque Dios es matemático, diría yo. Yo diría que es el matemático más matemático de este mundo porque es que lo hace todo de una manera perfecta. Muchas gracias, hermano lindo. Una vez estaba predicando en República Dominicana, en Azua, no sé, ¿quién es aquí dominicano? ¿Conocéis Azua, verdad? Pues yo estaba predicando ahí 22 días, predicamos continuo. Esto es una pincelada, un paréntesis, para coger fuerza. Y estábamos predicando ahí durante 22 días y literalmente, hermanos, haría 42 grados, más o menos. Más la sensación térmica era mayor porque al ser un lugar donde hay playas, pues había mucha humedad. Entonces yo estaba predicando y literalmente salía empapado, o sea, hasta la americana salía, y ningún hermano me puso un ventilador. Gracias, hermano lindo, por el ventilador. Que Dios te bendiga. Bueno, seguimos hablando del que es poderoso. Pasamos y dice, Noé es un pregonero de justicia. ¿Qué significa ser un pregonero de justicia? Noé está anunciando algo que iba a venir sobre la tierra, pero que todavía no ha sucedido. Pregunto, ¿eso es ser profeta o no es ser profeta? Decir algo que no ha sucedido todavía, pues eso es ser un profeta. En ese sentido tú y yo somos profetas. ¿Por qué? Nosotros somos profetas del sentido de Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista era profeta? Porque él anunciaba la venida ¿de quién? Del Mesías que no había sucedido. ¿Qué hacemos nosotros? Pues el Malaquías, ¿ok? Nosotros somos el Elías que dice Malaquías 4. ¿Cuál es? El que ha de venir antes del día grande de Jehová. Nosotros anunciamos la segunda venida de Cristo, ¿sí o no? ¿Y ha sucedido? Entonces tú y yo en ese sentido somos profetas. En ese sentido. Entonces tenemos, no en el sentido de Elías evidentemente, no en el sentido de algunos profetas que en este caso son profetas bíblicos que escribieron y es la voz de Dios de parte de esos profetas. Entonces, si tú eres un profeta, mi pregunta es, ¿tú eres la voz de Dios en la tierra, sí o no? Claro, entonces tú tienes que pregonar que Cristo viene, ¿cuándo? ¿Y qué eres capaz de hacer para decirle eso a la gente de Tenerife Sur? Quizás salir del sofá, quizás dejar de ver un poco de pelis y series, quizás de aparcar un poco aquellas cosas que me están evitando hacer o ser un pregonero de justicia. Quizás ni siquiera eso. Añádete al trabajo de la iglesia. Tenemos un trabajo misionero, tenemos un ministerio y un departamento que está buscando gente que quiera trabajar. Por eso lo más importante, Iván, es ¿cuál es el don de la iglesia? Pues una vez me preguntaron, pastor, que es que en mi iglesia solo sabemos cocinar. Y yo, genial,
Empieza a preparar las comidas de los sábados y empieza a invitar a los vecinos que están alrededor. Pues la primera vez hicieron la comida, según dice la historia. La primera vez hicieron la comida, ¿sabes cuántos vecinos vinieron? Ni uno. Ah, pero se perdió la comida. No, ni la comida, ni el tiempo, ni el esfuerzo se perdió, porque ahí estábamos, ¿quiénes? Nosotros para comer. ¿Estáis conmigo? Entonces un hermano dijo, bueno, yo soy el director de exploradores y de la infancia, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué os parece si cogemos y le pintamos las caritas a los niños de las personas de la sociedad que vamos a invitar? Le dice, claro. Y se asoció con esta hermana que todo el mundo decía que estaba loca. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros haciendo comida para nadie? Pues era el único don que tenían, hacer comida. El único don. Pues empezaron a proclamar que había una comida en la iglesia y que a los niños que vinieran le iban a hacer figuritas en la cara, pintar en la cara. Lo vio una mujer de la comunidad y dijo, oye, voy a ver qué es esto. Y bajó con sus nenes. Y ese día, pues solo vino ella. Y solo vinieron sus nenes. Y les pintaron la cara y ella comió con ellos y vio que no eran ningunos locos, ni desquiciados, ni fanáticos. Porque eso es lo que vio en la iglesia. Pero en la iglesia solo habían 10 personas. Pues nada, esta mujer fue para su comunidad y empezó a decir, wow, la comida que se hizo allí es espectacular. Y le pintan la cara a los niños. Pues lo hicieron otra vez otro sábado. ¿Sabes cuánto vinieron? 10. Lo siguieron haciendo el otro sábado. ¿Y sabe cuánto vinieron? 20. Pues la iglesia pasó en menos de 2 años de 20 a 60 personas. ¿Qué os parece? Solo haciendo comidita. ¿Cuál es el don de la iglesia, Iván? El don de la iglesia, ¿cuál es el fuerte de la iglesia? Pues por ahí nos vamos. ¿Por qué? Porque va a salir natural. Y no va a ser pesado para la iglesia. ¿Para él era pesado? Sí. ¿Por qué para él era pesado pregonar justicia? Porque aparte de que tenía que preparar el arca, tenía que anunciar la profecía. ¿Sí o no? Pues para nosotros igual, ¿qué tenemos que hacer? Mientras estamos anunciando el evangelio, pregonamos o también preparamos nuestra vida para nuestro encuentro con Jesús. Ese es el trabajo de nosotros como iglesia. Por eso el ministerio de la iglesia es trabajar hacia adentro, pero también hacia ¿dónde? Hacia afuera. Esto es clave y es fundamental. Ahora, pásalo. ¿Por qué dice? ¿Por qué Dios trajo juicio sobre aquella generación? Para Enoc sí es verdad presente. Perdón, para Noé sí es verdad presente. Porque Noé está viviendo el cumplimiento de la profecía de tiempo. Y es interesante, pásalo para que veamos. Yo no lo voy a leer todo, lo leéis en casa. Dice, eran malos. Dice, la maldad de los hombres era mucha. ¿En dónde? En la tierra. Aquí están los hombres que son asesinos en serie. Estaban aquí. Pero entonces Dios dice, yo los voy a erradicar con el agua. ¡Wow! Ese Dios del Antiguo Testamento sí es malo. Pero tú dijiste que había que matarlos a todos también. Y tú eres un ser humano. Y Él es Dios. Y dice, los pensamientos de ellos, ¿cómo eran? ¿Cómo son tus pensamientos? Tus pensamientos son pensamientos limpios, pensamientos puros, pensamientos elevados. ¿O cómo son tus pensamientos? Porque lo que estaba diciendo es cada vez que un antediluviano pensaba cómo hacer el ¿qué? El mal. Pensaba cómo hacer el mal, continuamente el mal. Y no solo eso, sino que todo ese pensamiento y todo eso dice que ha decidido el fin de todo. Dice, ¿por qué? Dice, la tierra está llena de violencia. ¿Cómo estaba la tierra antes del diluvio? O sea que si buscabas a uno bueno, ¿a quién te encontrabas? ¿A Noé? Te encontrabas a Noé. ¿Y cuántas personas cree que había en esa época? ¿Cuántas? Pues mucha gente, 1000 años vivía cada uno de ellos. Y no había problema de escasez. ¿Por qué? Porque estaba plantado todo. ¿Sí o no? Y dice entonces en este caso que toda la tierra estaba llena de violencia. Había depravación humana, corrupción hasta la misma médula, porque los pensamientos era, vamos a hacer algo bueno. No, vamos a hacer algo malo. Eso es lo que hacía, y en sus pensamientos estaban continuamente pensando qué hacer mal. ¿Sabes qué?
que cuando no estás pensando cómo ganar un alma o cuando no estás pensando en cómo ayudar a alguien, tienes un problema. Tienes un problema. ¿En quién estás pensando continuamente? De hecho, algunos quizás estamos aquí y estamos pensando en el Mercadona cuando caiga la apuesta o qué sé yo. Porque quizás no está llamando ni la atención la palabra de Dios en tu vida. Si eso pasa, no te preocupes, el Señor quiere restaurarte, quiere ponerte en grande, porque Él quiere y va a haber gracia en ti. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Y aquí lo que vemos en el antediluviano, lo que estamos viendo es pecado contra gracia. Es ahí lo que estamos viendo, ¿ok? Y vamos a ver que la conciencia, la voluntad de cada ser humano estaba infectado, estaba todo y cada uno, todo estaba contaminado. Pásalo, por eso dice, porque el corazón sale, ¿qué cosa? Los malos pensamientos. ¿Dónde empieza el asesinato? ¿Dónde empieza la violencia de género? ¿Dónde empieza la pornografía? ¿Dónde empiezan los problemas de la iglesia? ¿En un qué? Pensamiento que se lleva ¿a dónde? A la acción. Eso es. Por eso cuando tus pensamientos son elevados, son puros y son santos, pues no hay lugar para ¿qué? Para el mal. No hay lugar para el mal. Pregunto, ¿los pensamientos de Pedro eran buenos, sí o no? ¿Eran o no eran buenos? Después que estuvo con el Señor 3 años. Sí, pero en un momento, ¿qué sucedió? Dice, tengo que ir a Jerusalén para dar mi vida. ¿Y qué le dice? Señor, no te acontezca eso. ¿Qué le dice Jesús? Tu pensamiento no es puro. ¿Está siendo usado por quién? Por favor, no traigamos oprobio a la iglesia. Deja que la iglesia avance. Que te quieres quedar a un ladito, quédate a un ladito sentadito, no pasa nada. El Señor va a tener gracia también con esas personas. Pero deja que avance el evangelio. Deja que el evangelio llegue a las formas necesarias para poder conquistar el corazón de todos los que tengamos que conquistar. ¿Qué serías capaz de hacer por los jóvenes? ¿Le pondrías una canción con un poquito de tambor para que acepten a Cristo como su Salvador? No. Algunos dicen que no, sí, y es que así somos. Y algunos dicen es que no pueden venir a la iglesia por el tambor o por la batería. Yo lo entiendo. No pueden venir, pero de alguna manera tienen que venir. Yo vine porque yo tenía miedo a la muerte. Yo no sé cómo viniste tú aquí, pero yo vine porque yo le tenía miedo a la muerte y me dijeron, Jesús es tu solución. Pues muy bien, si alguien viene por una batería, cuando llegue aquí le enseñamos cómo tienen que ser las cosas, ¿sí o no? Pero tienen que venir de alguna manera. De una o de otra forma tienen que venir. Entonces, ¿qué somos capaces de hacer para que vengan? ¿Qué somos capaces de hacer? No voy a entrar en detalles, pero es importante que veamos que Noé era un pregonero de justicia y anunciaba que debían ser salvos de aquella generación. Ser salvo, por eso, ¿por qué fue Noé salvo? No solo porque fue pregonero de justicia, sino que halló gracia. No solo eso, era justo, era perfecto en aquella generación, caminó con Dios. Y dice, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le. ¿Quieres ser salvo de esta generación? Escucha la voz del profeta. Escucha la voz del profeta. ¿Y el profeta dónde está? En la escritura, ¿sí o no? Pásalo. Sigue diciendo ahora, edificó un altar Noé. ¿Y qué hizo? ¿Ofreció qué cosa? Pregunto, ¿era Noé cristiano o no era cristiano? Nadie dice nada. ¿Era o no era cristiano Noé? Era cristiano, ¿ofreció qué cosa? ¿Y a quién representaba el ofrecimiento en el altar? A Cristo. Por eso Noé es cristiano. ¿Qué pregonaba entonces? Viene un diluvio, aceptar a Cristo como vuestro Salvador. Porque aunque muráis, dice la Escritura, que al que esté muerto, cuando venga Cristo, si lo aceptas, si mueres en Cristo, serás ¿qué cosa? Resucitado. Matusalén creyó en esto, murió un año, el mismo año del diluvio, pero cuando venga Cristo con sus decenas de millares, ¿qué va a pasar con Matusalén? Será resucitado con un cuerpo inmortal. ¿Quién quiere un cuerpo inmortal? ¿Verdad que queremos un cuerpo de inmortalidad? Pues eso es lo que necesitamos, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Noé aceptó a Cristo como su Salvador. Cámbialo, fue pregonero de justicia y fue un hombre de fe. ¿Fue o no fue un hombre de fe?
¿Había una forma de salvación en el antiguo diferente a la del nuevo? Es imposible. La única forma de ser salvo es por la fe en el sacrificio de Cristo. Noé hizo sacrificio y no era un hombre de ¿qué? Era un hombre de fe. No hay otra forma de ser salvo en la Biblia. Es que no la hay, querida familia. En el Antiguo Testamento no hay una forma de legalismo de ser salvo y en el Nuevo otra. Eso no es Biblia. La Biblia dice que por fe. ¿Y qué hizo por fe Noé? Fijaros, que aún dice, advirtió por Dios acerca de las cosas que aún no. ¿Fue un pregonero? ¿Fue un profeta? ¿Sí o no? Claro, él decía las cosas que aún no se veía. Y mientras lo hacía, preparó también ¿qué cosa? ¿Tú crees que tú estás más ocupado que Noé? ¿Crees que está más ocupado que Noé? No, no está más ocupado porque Noé tenía que echar martillo y cortar y hacer un arca gigante. Y después tenía que salir también a predicar las buenas nuevas del Evangelio para ser salvo de aquella generación. ¿Cómo salvamos a Tenerife Sur de la generación impía y malvada? ¿Cómo lo hacemos? Dos formas. Según esto, ¿cómo anunciar el Evangelio de Jesucristo a los demás? ¿Sí o no? Que creen, pues se levantarán Matusalén, se levantarán Enoc, se levantarán cualquier persona. Que no creen, pues los impíos, ¿qué va a pasar cuando venga con sus decenas de millares? Hará juicio sobre la tierra. Pero tú y yo tenemos que buscar al que quiere creer, al que va a creer y al que el Señor ha tocado con su corazón. Y dice, y por esa fe condenó. ¿Ves que tú predicas? No predicas para convencer ni para convertir. ¿Quién es el que convierte y quién es el que convence? ¿Tú predicas para qué? Para que ellos, por no aceptar de tu predicación, cuando estén delante de Dios y le digan, oye Señor, a mí no me dijeron nada del Evangelio, no soy salvo porque nadie me dijo nada. Entonces Él te va a sacar el vídeo donde tú le estás a Él anunciando el Evangelio que Él rechazó. ¿Se entiende? ¿Estáis conmigo? ¿Quién va a venir mañana a las 8? Poquitas manos, solo 5, Bueno. Preparó el arca para que en esta casa se salve. ¿Sabe qué dice el espíritu de profecía? Dice que la tipología, y esto es importante, la tipología del arca, ¿sabéis cuál es? ¿El arca es tipo de quién? El arca fue donde fue salvo Noé y su familia, ¿sí o no? ¿Estáis conmigo? Hoy, ¿cuál es el tipo de eso? Jesús es uno, muy bien. Pero ¿sabéis quién más es ese tipo de esto? La iglesia, muy bien, la iglesia. Tenemos que decirle a la gente que entre a la iglesia de Cristo, porque en la iglesia de Cristo es donde hay salvación y vida eterna. En Cristo Jesús, por Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas fueron salvas? ¿Salió un remanente o no salió un remanente de aquella generación? Que Dios vio gracia. Bueno, vio gracia en Noé, pero cuando tú crees, según la Biblia dice, si tú crees, dice serás salvo tú y tú. Pues yo creo en eso, Yo creo en eso. Que quizás no los veo, que están ahora mismo comprometidos con la obra del Señor o transformados, pero el Señor hará algo, aunque sea como transformó aquel de la cruz, que en la misma muerte él estaba aceptando a Cristo como su Salvador, ¿sí o no? ¿Lo estaba aceptando o no lo estaba aceptando? Lo estaba aceptando. Pasamos y dice él, entra tú y tu casa para que sean, ¿qué cosa? Salvos de esa generación. Era una generación impía, muy impía. Y dice, ¿por qué eran impíos? ¿Por qué se perdieron? Porque eran... Vale, característica generalizada de los antidiluvianos. Eran... ¿Sabéis qué es la característica de todas las generaciones? Es lamentable. ¿Y cuántos fueron salvos? 8 personas. ¿Y por qué? Porque Dios guardó a Noé, pregonero de justicia, más 7 personas más, y trayendo el diluvio sobre los impíos. El arca es un símbolo de la iglesia. Si no entran en el arca,
no hay salvación. Porque cuando venga el tercer diluvio sobre la tierra, ¿cuántos diluvios han habido o van a haber en la tierra? Pues uno es de agua y los otros dos son de fuego y azufre. Sí. Porque diluvio no solo, nosotros pensamos solo en agua, pero diluvio no es solo agua, es algo muy copioso que desciende del cielo. En este caso, Sodoma y Gomorra sufrieron el diluvio de fuego y azufre. En el tiempo del fin que va a venir, el tercer diluvio. Lo veremos en su momento. Entonces, vamos a ver que en el arca de Noé, cuando se cerró la puerta del arca, es equivalente o símbolo de la cerrada de la puerta de la gracia en el tiempo del fin. Y vamos a ver que el arca de Noé también es un tipo de ¿quién? De Cristo, porque solo en Cristo hay ¿qué cosa? Salvación y vida eterna. Por eso el arca de Noé y el diluvio son una advertencia para los impíos. No te preocupes si te van a aceptar o no el mensaje. Si te rechazan a ti, ¿a quién rechazan? Rechazan es a Cristo, rechazan es a Dios, no a ti. ¿Sí o no? ¿Sabes cuántas veces rechazaron a Pablo? Y lo rechazaron casi matándolo. No es como tú y yo, lo máximo que te pueden decir, sal de aquí, o lo que sé yo lo que te pueden decir. En aquella época los apedreaban, los maltrataban, tal punto que casi muere 3 veces, predicando a Cristo resucitado. A nosotros nos dicen, tú estás loco, y ya nos venimos abajo y no predicamos más en 6 meses, hasta que el Espíritu nos vuelva a despertar para volver a hacerlos. Pasamos y terminamos con esto. Profeta inicial, ¿quién es? Enoc. Muy bien. La profecía de tiempo está en el nombre de ¿quién? De Matusalén. Pero también predicó ¿cuánto tiempo Noé? 120 años. Muy bien. Profeta final, ¿quién fue? Noé fue el profeta final. ¿El juicio cuál es? El diluvio. ¿Y el remanente fueron cuántas personas? 8 personas. Pásalo. Yo he venido de la península a decirte, sé salvo de esta perversa generación. ¿Cómo? Tenemos una tipología. Podemos vivir como Enoc o como Noé, me da igual. Vivir como Enoc y trabajar como Noé, me da igual. Asocia todo lo de ellos a tu vida y ponlo en práctica. Y dile al director de ministerio personal qué hay que hacer para salvar a alguien. Damon Ford, la película, uno más, Señor. Y cuando le dijo, sí, uno más, bueno, hasta los enemigos los curó. Sí, hasta los enemigos. ¿Qué somos capaces de hacer por las personas para que sean salvos de esta perversa generación? Por favor, familia, ponte en las manos de Jesús. Alcancemos a alguien para Cristo. Dejemos de poner trabas. Dejemos de... Tú no eres la mano de Dios, tú eres la voz de Dios, no la mano de Dios. El Señor sabe lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Vamos a ponernos nosotros en las manos de Jesús y alcancemos a las gentes para Cristo. El Espíritu de Profecía dice que la iglesia no está preparada para recibir todos aquellos que han de ser salvos. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos preparados? ¿Qué está pasando? Yo entiendo que es complicado y hacer juicio como seres humanos nos cuesta tanto. Si yo permito esto, pasaría esto, y estamos todo el tiempo siendo el termómetro de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Cuando tú tienes pensamientos puros y limpios, tú buscas a uno para salvarlo para Cristo. Y no vas a tener tiempo ni de pecar, ni de criticar, ni de murmurar. Y trabajarás para la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer algo por alguien? Ponte en pie. Pues yo te voy a pedir, si estás dispuesto a hacer algo para alcanzar a alguien, ponte en pie. Necesitamos que Dios nos use. Tú eres
la voz de Dios. Tú eres esa persona que Dios va a usar. Nosotros todavía recordamos a aquella viejita 7 años orando por nosotros. Recordamos a Pedro llevándonos los vídeos para que anunciemos, para que veamos cómo es una transformación y el verdadero estudio bíblico. Y nos acordamos de aquel que nos dijo y que me dijo, estaba borracho, estaba jugando dominó y me dijo, Alexis, Cristo te ama. Y, ¿qué hiciste de que Cristo me ama? Borracho, jugando dominó. ¿Qué estás dispuesto a hacer para salvar a alguien? Yo estoy aquí por eso. Estoy aquí por eso. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por aquellos que están sumergidos en las generaciones perversas? A los impíos, a los pecadores. Tú y yo tenemos una entrada y un puesto en el reino de los cielos, ¿sí o no? ¿Y ellos? ¿Les ayudamos? A mí me ayudó una familia a conocer a Cristo. Qué bonito, ¿verdad? ¡Wow! Cuando estemos en el cielo iré y les abrazaré. Bueno, después de abrazar a Jesús, les abrazaré y gracias. Gracias por decirme que Cristo me ama. Sí, gracias por decirme que Cristo me ama. Lo demás, el Señor sabrá. Y sabéis que yo he tenido que cambiar posiciones de cosas que digo. Y estoy aquí predicando y me equivoco y después tengo que decir perdón, y no era así, es de esta manera. Y se acabó la iglesia por eso. Se ha perdido la gente por eso. Por favor, el Señor sabe cómo usar un instrumento para su gloria. Amén. Tienes que ser salvo de esta generación. Yo quiero ver a Jesús en mi país. Quiero ver a Jesús en mi ciudad. Quiero ver a Jesús en mi pueblo. Quiero ver a Jesús en mi familia, en mis hijos. Quiero ver a Jesús en toda mi vida. Por eso vamos a poner el himno, Jesús en mi ciudad. En un mundo lleno de oscuridad, solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará. Todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Vivimos en un mundo donde muere la fe, donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad.
hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. No es solo una canción, estamos proclamando algo. Estamos anunciando nuestro esfuerzo y dedicación por alcanzar a las almas. Señor, bendice a la iglesia de Tenerife Sur. Permite que la armonía y la unidad sean, Señor, la columna vertebral de este lugar, para que todos vean que tú vives y reinas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Que Dios os bendiga. Nos vemos mañana a las 8.